En este artículo proponemos un marco robusto para apoyar la toma de decisiones en situaciones que se conocen en matemáticas como juegos secuenciales defensa-ataque. Estos juegos modelizan confrontaciones entre dos personas, donde existe un agente, que denominamos usualmente el defensor, que tiene que elegir una estrategia defensiva óptima, sabiendo que, al elegirla y al ser implementada, va a ser observada por un atacante que a su vez va a escoger la mejor respuesta, el mejor ataque. En el enfoque clásico a estos juegos se asume que el defensor tiene conocimiento completo acerca de las posibles acciones del atacante, sus juicios de incertidumbre y sus intereses. No obstante, creemos que en muchas aplicaciones, como las relacionadas con la seguridad o la ciberseguridad, esta hipótesis no es muy realista. Y en este trabajo proponemos un marco para apoyar la toma de decisiones del defensor, pero teniendo en cuenta que existe incertidumbre acerca del atacante. Para hacerlo, construimos un modelo estadístico basado en inferencia bayesiana acerca del atacante. Una vez tenemos todo el modelo, podemos simular múltiples versiones del atacante, de manera que las versiones de atacante más probables, más frecuentes en la simulación, serán aquellas más probables según la incertidumbre del defensor. Utilizamos este modelo para después tomar la estrategia defensiva óptima. Además, una segunda contribución del artículo es un algoritmo basado en una técnica que se conoce como simulación de probabilidad aumentada para encontrar esta estrategia de defensa óptima. Y hemos observado empíricamente que este algoritmo funciona mejor para resolver este tipo de problemas que otros algoritmos más clásicos, especialmente en situaciones donde la dimensionalidad de los espacios de decisiones es muy grande. Esto quiere decir que funciona mejor en situaciones en las que tenemos múltiples decisiones, muchas decisiones posibles entre las cuales tenemos que escoger la óptima. Y esto puede tener mucha relevancia en el aprendizaje automático adversario, ya que en situaciones clásicas las confrontaciones que se modelizaban eran entre humanos, que solemos decidir entre poquitas cosas. En aprendizaje automático adversario las confrontaciones son entre máquinas y las decisiones que pueden tomar las máquinas tienen mucha más dimensionalidad. Por ejemplo, puede ser escoger los pesos de una red neuronal, que a lo mejor es tomar una decisión entre millones de posibles decisiones. Y es aquí donde creemos que este algoritmo que proponemos puede tener mayor aplicación. El aprendizaje automático adversario es el estudio de los ataques hacia los algoritmos de aprendizaje automático o machine learning, así como de las defensas frente a estos ataques. El aprendizaje automático adversario trabaja bajo una hipótesis bastante fuerte, y la hipótesis, para que se entienda bien, es que el mecanismo que ha generado los datos de operación del algoritmo de machine learning, los datos con los que funciona día a día, ese mecanismo es idéntico al mecanismo que ha generado los datos de entrenamiento. Existen diversas aplicaciones, como las relacionadas con seguridad, por ejemplo, en las que puede existir adversarios inteligentes que manipulan los datos de entrada a los algoritmos para engañarlos y así conseguir un beneficio. Esta manipulación hace que estos datos hayan sido generados por un mecanismo diferente al mecanismo que ha generado los datos de entrenamiento y puede hacer bajar mucho el rendimiento de los algoritmos. Yo creo que con un ejemplo se entiende bien. Por ejemplo, los coches autónomos tienen sensores que son capaces de captar las señales de stop o de ceder al paso, ¿no? Estas imágenes posteriormente son analizadas por un algoritmo de aprendizaje automático, suele ser una red neuronal convolucional, y esta red tiene que identificar si la señal se trata de una señal de stop o si se trata de una señal de ceder al paso o de un límite de velocidad. Un atacante puede añadir un parche a la señal que a priori es imperceptible para los humanos. Sin embargo, es capaz de engañar al algoritmo y hacer ver a una señal de stop como una señal de límite de velocidad, con las consecuencias que ello conlleva. Entonces, el aprendizaje automático adversario trata de estudiar estos ataques y a su vez implementar defensas para hacer que los algoritmos sean robustos frente a ellos. En este caso de estudio tenemos una empresa que tiene que decidir si contratar o no un plan de seguridad, un plan de protección frente a unos ataques que se llaman denegación de servicio, y en caso de contratarlo, cuánto gastar en este plan. A su vez, un atacante va a observar el plan contratado por la empresa y va a decidir si realiza un ataque o no, y en caso de realizarlo, la intensidad del mismo. Desde el punto de vista de la empresa,
no contratar el plan puede ser muy arriesgado porque se expone al eventual ataque, pero contratar la protección más cara pues tampoco puede ser lo óptimo porque es posible porque se incurren en muchos costes. Nosotros lo que hacemos es modelizar esta situación como un juego de los que hablaba antes, secuencial de defensa-ataque, para asistir a la empresa en su toma de decisión. Más o menos la lógica es la misma. Se propone un modelo estadístico, un modelo probabilístico del atacante, se simula de ese modelo de manera que las versiones de atacante más frecuentes en la simulación serán las más probables según la incertidumbre de la empresa en este caso, y se utiliza eso para escoger la mejor protección posible. Bueno, pues en general en cualquier situación en la que existe una confrontación entre dos partes y una parte tiene incertidumbre acerca de la otra, se puede aplicar esta metodología. Tenemos aplicaciones en seguridad nacional, también existen aplicaciones en lucha contra el terrorismo, existen aplicaciones en protección de los algoritmos de aprendizaje automático adversario, de lo que hablábamos antes, y últimamente también estamos trabajando en algunas aplicaciones en negocio, en un tipo de problemas que se llama problemas de pricing. Bueno, la estadística es el estudio a través de los datos de ciertos fenómenos en los que existe incertidumbre, con el fin de entender mejor estos fenómenos y ser capaces de tomar mejores decisiones en estas situaciones de incertidumbre. A su vez, la investigación operativa tiene como objetivo tomar las mejores decisiones posibles, aprender a tomar las mejores decisiones posibles, y en situaciones de incertidumbre se apoya en los modelos estadísticos. Son disciplinas muy sinérgicas. Actualmente se da una situación en la que la cantidad de datos que se genera es inmensa. En los pocos últimos años de existencia del ser humano se han generado más datos que en toda su historia previa. Y esto abre una ventana de oportunidad para la estadística de investigación operativa muy grande, ya que hay muchos fenómenos que antes no admitían un enfoque cuantitativo y ahora, gracias a que se han generado muchos datos, es posible utilizar la estadística para estudiar estos fenómenos desde un punto de vista cuantitativo. Al mismo tiempo, en cada vez más situaciones tenemos más datos, lo cual nos permite, a través de la investigación operativa, pues explotar estos datos para tomar mejores decisiones. Sin duda, en una sociedad en la que las decisiones personales, políticas, económicas, empresariales cada vez se basan más en datos, es imprescindible tener buena formación estadística para tomar mejores decisiones y al mismo tiempo para evitar caer en falacias lógicas o en sesgos cognitivos. Es importante entender que actualmente en la sociedad el avance tecnológico y la capacidad de generación de datos ha crecido tanto que permite cada vez más lanzar mensajes mucho más personalizados a la gente, y esto vuelve a la gente más manipulable. Es importante entonces invertir en formación para tener ciudadanos críticos, y dentro de esta formación una parte clave es la estadística, que ayuda a tomar mejores decisiones basadas en datos y basadas en la evidencia. Pues es un reconocimiento que nos anima a seguir trabajando en una disciplina en la que intentamos romper con los paradigmas existentes en la teoría de juegos.